Bueno, hola con todos, mi nombre es Tomás Salgado y estamos en un nuevo episodio de Quito Capaz. Es un programa en donde buscamos hablar con distintas personalidades de la ciudad que han dado un legado impresionante a nuestra capital y que siguen aportando para que nuestra capital siga avanzando. Para mí es un honor hoy estar con Pablo Lucio Paredes, quien es el director del Instituto de Economía hoy en la Universidad San Francisco, y a quien le tengo mucho agradecimiento, no solo porque ha sido un excelente profesor para mí, sino que me ha hecho que me encante muchísimo la economía y entenderla mucho mejor. Así que bienvenido, Pablo Lucio Paredes, a este espacio. Un gran gusto estar contigo, Tomás. Gracias por lo que tú dices. Me alegro que juntos hayamos podido eh, avanzar en el tema de la economía y en otros temas más personales, así que un gran gusto estar contigo. Muchas gracias, Pablo. Y para empezar esta conversación, hoy vamos a hablar un poco del rol de la Universidad San Francisco y de la carrera de economía en la ciudad y cómo ha impactado a las distintas personas que han podido estar en la Universidad San Francisco de Quito. Y para empezar, quisiera preguntarle, Pablo, ¿cómo fue su acercamiento con el proyecto de la universidad? ¿Cómo conoció de este proyecto que tenía Santiago Angotena y qué le llamó la atención para unirse al mismo? Bueno, mira, ya que estamos hablando de Quito y de la universidad, eh, obviamente una capital como Quito es una ciudad que tiene diversas actividades económicas, pero es en esencia una ciudad de servicios y dentro de los servicios el tema educativo es tremendamente importante y eso Quito lo ha tenido históricamente, ¿no? Desde las primeras universidades ligadas a los diversos grupos religiosos hasta luego universidades estatales y luego el caso de la primera universidad, digámosle, privada, a pesar de que para mí las universidades, digamos, religiosas, católicas, también son privadas por definición, Claro. pero digamos, fuera del ámbito religioso es la primera universidad. Obviamente hizo un gran aporte desde el inicio por la manera en que se hizo, que para mí como liberal y obviamente Santiago y Carlos, bueno, Santiago era, Carlos es liberal, partieron de una cosa muy sencilla de decir, ¿para qué tenemos que pedir permiso al gobierno para que nos permita tener una universidad? Que esa era y creo que sigue siendo la mecánica en el Ecuador, que tú tenías que pasar por la Asamblea Nacional, y eso obviamente es parte de esas cosas que los políticos se inventan para tener un enorme poder, porque tú dependes de ellos que te aprueben o no te aprueben, y eso les da poder y les da también negociados, ambas cosas, desgraciadamente. Y entonces la universidad superó eso y dijo, yo me voy a lanzar y voy a partir de algo que es muy liberal, es presentar a la gente un proyecto y que la gente, si quiere, apoya o no apoya ese proyecto. Y entonces desde el inicio hubieron, no me acuerdo cuánto es el número que siempre ha mencionado Santiago Gangotena durante su vida, creo que eran 120 o 130, no me acuerdo, estudiantes que fueron y se inscribieron diciendo, yo confío en la gente que lo está haciendo, yo confío en que va a ser de calidad y no me importa que no haya todavía un diploma avalado por el Estado, sino que va a haber un diploma avalado por la calidad, ¿no? Entonces yo creo que la San Francisco en eso no solo es importante que haya sido la primera privada, digamos, fuera de las religiosas, sino ese espíritu de decir, yo como liberal ofrezco algo que quien lo avala no es el político, sino es la gente. Y así nació la universidad, luego ya tuvo que obviamente hacer los procesos legales que había que hacer, porque no queda más que someterse a la voluntad de los políticos, si no, no puedes funcionar. Y luego la universidad fue caminando y ha sido un extraordinario aporte para la educación. Y nuevamente, no solo ha sido un aporte como la primera universidad, sino que yo creo que generó una dinámica y una energía de otros grupos para también ellos emprender en el tema de la educación.
y probablemente no solo grupos a nivel universitario, sino también a otros niveles de la educación en la ciudad. Entonces yo creo que ayudó muchísimo a destrabar este tema educativo en la ciudad de Quito, bueno, en el Ecuador en general, pero en particular en la ciudad de Quito. Espectacular lo que me cuenta Pablo. Y yo había escuchado esta historia de que Santiago Ngotena sí pidió los permisos como dos veces, pero el Congreso le negó. Fue así la historia, ¿no es cierto? ¿Nos puede contar un poquito más de No ese sé, tema? no, yo no estuve ligado a la universidad desde el inicio. Ya, Yo vine después, voy a comentarlo, eh, no sé exactamente cómo fue, pero en todo caso, de una u otra manera, pues había que pasar por todo el claro, mundo político y creo que todavía, desgraciadamente, hay que pasar por la aprobación de los políticos, que uno se hace la pregunta y dice, ¿y por qué un político por eso, sentado en la asamblea o en un ministerio sabe si tu proyecto educativo va a es funcionar bueno o o no va no. a funcionar? Es la Claro. gente la que tiene que decidir. Pero en todo caso, yo me vinculé a la Universidad de San Francisco en el año 2009, son ahora 16 años aproximadamente. Yo estaba dando clases en el otro lugar y en algún momento Santiago me llamó, me dijo, me gustaría que te integres a nuestro proyecto. Y bueno, ahí conversamos y nos pusimos de acuerdo y son 16 años que yo estoy ahí. También yo he estado vinculado, ya que hablamos del tema educativo, y a esta dinámica que se ha creado en la ciudad. Ujú, eh, yo estuve vinculado al nacimiento del Colegio Terranova como uno de los fundadores del colegio. Éramos un grupo de varios socios. Luego, al cabo de unos años, mi esposa y yo nos retiramos, dejamos y vendimos nuestras acciones, digamos así, nos retiramos del colegio, pero fue muy enriquecedor también estar en la base de un colegio de calidad como Terranova, que también aporta, pues, aporta al tema educativo en la ciudad, que creo que, como te digo, es una de las grandes fortalezas en Quito. Y ahora veo también que alrededor han surgido y van surgiendo nuevas ofertas educativas, me refiero a nivel escuela y colegio, eh, que vienen de proyectos privados. eh, Veo ahí cuando recorro la ciudad varios nombres que no voy a mencionar porque no voy a estar haciendo propaganda a nadie y capaz que además menciono mal los nombres, entonces no vale. Sí, pero a niveles muy diferentes, de tarifas más altas, de tarifas medianas, de tarifas más bajas. Y ahí sí voy a mencionar dos grupos que me parece bien interesante porque están tratando de llevar educación de calidad a niveles más bajos económicamente, que es este proyecto de los colegios Innova, que viene de un grupo peruano ujú. que tiene toda una red grande de colegios en el Perú y que ha traído esos proyectos al Ecuador. Y luego el Banco Pichincha también tiene su propio proyecto digamos, de unidades educativas de un nivel económico más asequible, digamos, para dar mejor calidad de educación a la gente. Y nuevamente, insisto, a mí como liberal me parece que es lo mejor que puede pasar en un país y es que los privados puedan ofrecer educación que ciertamente es mejor, de mejor calidad en general que la que ofrece el gobierno, ¿no? Entonces hay toda una explosión del tema educativo en Quito que me parece bien importante. Y ahora que usted menciona este tema de que había una explosión de colegios privados, ¿qué le puede decir a este mito que hay en bastantes jóvenes o bastantes sectores ideológicos del lado izquierdo que sí hablan de que el privado no va a dar educación para todos, de que incluso critican a la universidad de que es clasista, de que es elitista? ¿Hay por forma de que los privados se involucren en dar educación para todos y de buena calidad? Bueno, mira, tú sabes que todos los profesores de en todas partes del mundo, el primer día de clases hacemos lo mismo, creo yo todos en todas partes del mundo, que es decirles a los estudiantes presentes, ¿no es cierto? Dígame su nombre, dígame dónde estudió, dígame dónde vive, ¿no? Es lo básico el primer día para conocerse y luego uno también trata de contar un poquito de la vida de uno. Y yo veo en la universidad que cuando hago esa pregunta a los estudiantes, que hay estudiantes que vienen de diversos lugares de la ciudad, de diversos lugares del país, de diversas, digamos, colegios de la ciudad. Entonces,
Entonces, si uno mira todo eso que uno escucha a los estudiantes, lo menos que uno puede decir es que la Universidad de San Francisco sea elitista porque hay una gama de gente de, como te digo, de lugares de la ciudad, de colegios de la ciudad o del país. Así que primero, si la San Francisco fuera elitista, también tiene derecho a escoger un mundo elitista, si quisiera, pero en realidad, como te digo, la universidad tiene gente que viene de todo en el país, ¿no? Y luego, estos proyectos que te mencionaba aportan dos cosas que para mí son fundamentales en la vida. Y lo es fundamental cuando te compras ropa, es fundamental cuando compras auto, es fundamental cuando te compras una casa, y es que hay una variedad de precios y una variedad de enfoques diferentes. Cada uno que crea un colegio privado está haciéndose la pregunta, ¿qué puedo yo ofrecer de calidad y de diferente y mejor que lo que ofrecen otros? ¿No? Cuando en el Estado eso no sucede, el Estado dice yo hago una escuela y esa escuela es igualita a las demás, esa escuela tiene el mismo currículum que las demás, tiene la misma idea que los demás y es hecho por la burocracia. En el privado uno se hace la pregunta, ¿qué voy a ofrecer que realmente sea, creo yo, mejor para los estudiantes? Entonces hay un esfuerzo, como te digo, de variedad de la calidad que es muy, muy importante, ¿no? Y luego hay variedad de precios. Si hablamos de pensiones mensuales o de matrículas mensuales, probablemente hoy esa oferta privada que te estaba mencionando va desde colegios que cobran eh, 80 o $100 al mes hasta colegios que cobran probablemente 700 u $800 al mes. Y eso es lo importante, que haya una gama de precios y una gama de opciones, de calidad, de visiones. Eso es lo que ofrece el privado y eso le permite a la gente escoger y buscar lo mejor posible. Espectacular. Y Pablo, quisiera hablar también del tema de, bueno, ya enfocándonos un poco más en la universidad, ¿cómo ve usted este tema de los artes liberales en la Universidad San Francisco de Quito? Que esto fue una innovación que trajo Santiago Angotena también. ¿Cómo lo ha vivido usted dentro de la universidad y qué tan importante cree que es? Bueno, las artes liberales es un tema que en los Estados Unidos es extremadamente importante, mucho más en los Estados Unidos que en Europa, por ejemplo. Eh, y es el concepto que viene desde la época de los griegos, de del Ateneum griego, del colegio griego, cuya idea era la educación no está hecha para especializarte en algo específico de trabajo, sino para hacerte una persona que tienes una mente más abierta, que sabes de muchas cosas, todavía no eres especialista en nada, pero justamente tener una mente más amplia es lo que te va a permitir en la vida caminar haciendo cosas más específicas, ¿no? Eh, y entonces la universidad ha escogido ese camino que me parece un camino extremadamente válido, porque creo que eso es los 4 o 5 años, lo que tome la universidad. El mayor objetivo, el más importante es eso. Son 4 o 5 años donde puedes abrir tu mente y esa mente abierta es la que te va a permitir caminar los siguientes, no sé, 70 años de tu vida, aunque ahora dicen que la generación de ustedes va a vivir 150 años. Yo no voy a vivir 150 años, pero ustedes sí. Así que te va a abrir la mente para tus próximos 130 años. Sí. Yo creo que eso es fundamental, porque luego vas a caminar en la vida con la capacidad de esa mente abierta y de seguir abriendo la mente durante la vida. Y nuevamente lo que te me decía antes, eh, cada uno escoge su proyecto, digamos, cada creación universitaria o incluso de colegio, pero digamos, hablando de la universidad, cada uno escoge su línea y su proyecto, ¿no? Y al final son las personas las que juzgan, ¿no? Habrá unos que tienen proyectos mucho más ligados al mundo del trabajo, decirte, a ver, aquí tú vienes, estudias tal cosa y esto te va a permitir exactamente hacer tal cosa en el trabajo, ¿no? Y está muy bien que haya esos proyectos. Eh, Hay proyectos más específicos y luego hay el proyecto de artes liberales, que es la San Francisco, cuya idea es queremos gente con la mente abierta
y que tenga la capacidad de enfrentar la vida de esa manera. Entonces, me parece que ahí está el típico ejemplo de cómo el universo privado te permite crear universos educativos diversos y ahí sí son los alumnos los que tienen que decidir qué me parece más valioso. Unos irán a un lado, otros irán a otro lado, pero a mí el proyecto de la San Francisco de mente abierta, les llamo yo, me parece que es el correcto en el mundo universitario. Y usted en su experiencia, ya 16 años, menciona que está en la universidad, ¿ha visto a estudiantes que entran con una mentalidad, por ejemplo, estudiantes que vienen de escuelas fiscales, de escuelas del Estado, entran a la Universidad San Francisco y cambian completamente de panorama o se les abre la mente completamente? ¿Tiene alguna experiencia? Bueno, yo estoy 16 años en la San Francisco, pero mi querido Tomás, estamos ahora en diciembre. En septiembre, hace 2 meses, yo cumplí 40 años de dar clases. Empecé dando clases en la Universidad Católica en septiembre del, de 1985. Por eso te digo, ahora, en 2025, cumplí 40 años de dar clases. Arranqué a los 28, 29 años. Siempre he tratado de hacer lo mejor posible mi trabajo. Eh, y mira, yo siempre en estos 40 años he visto a los estudiantes aprender, caminar, ir avanzando en la vida. Obviamente la filosofía de la San Francisco ayuda mucho más en ese sentido porque, como te digo, permite abrir más la mente. Los chicos tienen materias, tú lo sabes mejor que yo, eh, tienen materias que algunos dicen, pero si yo estudio medicina, ¿para qué me dan introducción a la economía? Si yo estudio arquitectura, ¿para qué me dan ser y cosmos, etcétera? Pero luego cuando salen se dan cuenta que esas materias fueron tremendamente importantes para eso, abrir la mente y además encontrarse con otros alumnos, porque lo que sucede en las universidades que son más compartimentalizadas es que si tú eres ingeniero, estás con los ingenieros, si eres abogado, estás con los abogados. Acá, en cambio, como tienes otra serie de materias, te acabas encontrando el abogado con el ingeniero con el economista con el biólogo, etcétera. Y yo creo que eso es tremendamente enriquecedor para abrir la mente. Y cuando uno habla de eso, pues siempre recuerdo la famosa anécdota tan conocida de Steve Jobs, que cogió una materia porque no tenía nada mejor que hacer. No lo hizo porque estaba pensando en algo, lo hizo porque sí, que tomó una materia de caligrafía japonesa, que entre comillas era una materia, digamos, en ese momento que él tomó porque sí, era entre comillas totalmente inútil, ¿no? Y luego, cuando años después él creó el Macintosh, que fue la primera computadora realmente friendly user, ¿no? User friendly, perdón, user friendly, ahí él dijo, caramba, tenemos que poner diversos tipos de letras, ya no la letra típica, yo que sé, el Times New Roman 12, sino tiene que haber otras opciones. Y ahí se acordó del curso que había tomado de caligrafía y incorporó todo eso al Macintosh, ¿no? Que fue una de las grandes riquezas, la caligrafía diversa en Macintosh. Y eso surgió de una clase, entre comillas, inútil, que fue la clase de caligrafía japonesa que él tomó porque sí, ¿no? Ya, Y ese es un buen ejemplo de lo que es la mente abierta. Fue a tomar un claro. curso que tomó porque sí, y luego eso le dio la vuelta en la cabeza y lo aplicó en el Macintosh, fue un gran éxito. Y entonces eso es exactamente esa mentalidad de tener muchas cosas en la cabeza que ese rato piensas que tal vez no, exactamente para qué van a ser útiles, no sabes, pero están en tu cabeza y te van enriqueciendo tu Claro. mente, ¿no? Claro, y yo últimamente he estado estudiando bastante sobre este tema de cómo la innovación, el emprendimiento ayudó al mundo desde la revolución industrial. Y me parece importante que hay sistemas educativos en donde te enseñan a ser cuadrado, a hacer esto, o digamos para ser un trabajador y ser simplemente enfocarte en una sola cosa, como usted dice, Pablo. ¿Hasta qué punto esta filosofía de las artes liberales te permite ser innovador y permite que en la ciudad, digamos, en Quito y hablando ya en el Ecuador, haya más emprendedores, que me parece lo más importante? Yo creo, Tomás, que
como te decía antes, que en la educación, igual que en todo, tiene que haber una gama de opciones. Hay gente que estudia, como tú dices, algo más cuadrado y si la persona quiere hacer eso, está muy bien. No es ni mejor ni peor, es simplemente una avenida. Las artes liberales es otra avenida, que a mí me gusta más, a ti te gusta más, pero no quiere decir que no haya otras avenidas que son importantes y todas generan algo, si uno lo hace bien, ¿no? Eh, Ciertamente creo que las artes liberales generan más capacidad de innovación porque tienes una mente más abierta, que es la esencia de esto, ¿no? Tienes más cosas en tu cabeza, tus neuronas, digamos así, trabajan más, se juntan más, piensan más, encuentran más caminos, ¿no? Y no solo en las materias, sino como te decía, en la interacción con otros alumnos de otras carreras. Entonces, a priori, no he visto ningún estudio que lo confirme o no lo confirme, pero por cierto sentido común, uno pensaría que las artes liberales generan más innovación, ¿no? Generan menos tecnicismo, pero generan más capacidad de innovación. Ahora, de lo que tú decías, que la innovación y el emprendimiento que se han movido desde la revolución industrial, en realidad la innovación ha sido la base del desarrollo del ser humano desde hace de siempre. miles de años, ¿no? Las personas o la persona, no sé quién fue, que inventó el fuego, fue un gran innovador. Innovador, Probablemente claro, el primer cambio más importante que hemos tenido los seres humanos en nuestras vidas fue el fuego, ¿no? Cambió completamente el sentido de la vida, las relaciones sociales, la capacidad de defenderte de los animales. Cambió el tiempo también, porque antes, me imagino yo, vivías durante el día y en la noche solo te refugiabas en algún lugar con el temor de que pudieran venir los animales a atacarte. Al tener digamos, luz durante la noche con el fuego, esas relaciones cambiaron completamente, ¿no? Entonces esa fue la primera, probablemente, gran innovación de nuestros antepasados. Y algún día a alguien se le ocurrió en alguna parte, me estoy inventando, ¿no? Se le ocurrió hacer algo que se llama el baguette, ¿no? Y entonces fue un gran innovador que hizo un pan largo con tales características que se llama baguette. Y fue un gran innovador, claro, ¿no? Entonces creo que la sociedad ha ido avanzando. Obviamente, la innovación es como otras cosas en la vida, que cuanto más innovación hay, más se va dando un círculo virtuoso de innovación, entonces eso va potenciando, hay más ideas y más ideas generan más ideas y más ideas generan más ideas, entonces ahí hay un fenómeno de exponencial que va generándose, ¿no? Y no tengo duda, como te decía, que las artes liberales tienen esa filosofía de ser innovador, ¿no? claro. Y ahora hablando un poco igual de la ciudad en el tema de innovación, ¿usted cree, Pablo, que Quito es una ciudad innovadora o nos falta un poco de emprendimiento, de innovación? Yo he escuchado mucho, puede ser mitos, tampoco tengo un estudio que lo compruebe, pero se habla mucho de que de Quito es una ciudad muy burócrata y dependiente del Estado. ¿Hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto eso afecta a la innovación en la ciudad? Mira, sin duda, Quito, como todas las capitales del mundo, es una ciudad donde la burocracia es muy importante. Digamos que a redondear, hay 600.000 empleados públicos en el Estado ecuatoriano en general. Si todo fuera proporcional, en Quito debería haber menos de un tercio de la burocracia, ¿no? Debería haber menos de 200.000, porque Quito representa un poco menos de un tercio de la economía nacional. En realidad, Quito y su entorno, digamos, pero bueno, pongámoslo de esa manera. Y estoy seguro que hay más que eso en Quito, ¿no? Entonces, sí, es una ciudad de burocracia. Creo que lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo. Es una ciudad muy innovadora en servicios, como es el caso, por ejemplo, de la gastronomía. Y en eso creo que la San Francisco también es muy importante porque una de las cosas que amaba Santiago Gangotena era la gastronomía, ¿no? Creo que incluso tenía un título internacional de chef de alguna escuela importante. Y entonces la gastronomía en Quito, lo vemos todos los días, se va potenciando y nuevamente se potencia eh, como es la vida real, en todos los ámbitos.
Es decir, se potencia por alguien que está vendiendo empanadas en la esquina, empanadas de a 50 centavos. Yo tengo por ahí mis dos, tres lugares favoritos donde voy a comprar empanadas de 25, 50 centavos, hasta restaurantes que te cobran, no sé, 100, $200 por una cena, ¿no? Pero hay esa calidad que es amplia de lo uno hasta el otro, como debe ser, ¿no? Entonces, Quito, por ejemplo, creo que es una ciudad de potencial, de creatividad gastronómica muy importante, ¿no? Eh, Quizás hay desarrollos tecnológicos interesantes también alrededor de Quito, pero ciertamente, y no creo que sea por el tema de la burocracia, sino un poco por la situación del Ecuador, creo que una ciudad como Quito debería poder ser más innovadora de lo que es, ¿no? Uno debería querer encontrar no solo temas gastronómicos que se mueven, sino otro tipo de cosas y tal vez las haya y uno no se entera, ¿no? Pero creo que el tema de la innovación debería poder ser más pujante en Quito, ¿no? Hay grandes cosas, pero podría haber más, ¿no? Pero ese es un tema ya de las circunstancias, digamos, del Ecuador, eh, que, 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 que no avanza, que es un país que no avanza como podría avanzar en muchísimos aspectos, y nos falta dar ese salto hacia más, ¿no? ¿Y usted no cree también que hay un componente un poco cultural, igual mencionando el tema, por ejemplo, de la universidad, que las universidades privadas han tenido muchos problemas para surgir, trabas burocráticas, el Congreso, la Constitución y la cultura ecuatoriana y quiteña no tiene un componente cultural el hecho de no ser tan innovadores, sino un poco enfocarnos un poco más en el gobierno, por ejemplo, en Quito, entre otras cosas? Bueno, como te decía, creo que ese tema no es un tema específico de Quito ni de eso, sino es un tema de la situación general del Ecuador y eso tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Tiene que ver con las intromisiones burocráticas, tiene que ver con el poco dinamismo de la economía ecuatoriana. Hay esfuerzos obviamente maravillosos. Por ejemplo, los camaroneros en los últimos 20 años han avanzado en innovación impresionantemente. No solo es que venden más camarón porque venden más camarón, sino que han desarrollado todo un network, bueno, ahora les llaman los clusters, todo un clúster alrededor de desarrollo tecnológico. Tienen centros de investigación en el exterior que hacen investigación para la innovación del camarón ecuatoriano. Entonces hay cosas bien interesantes que pasan, pero como te digo, creo que deberían pasar más cosas en el Ecuador, pero sí, es un tema que tiene que ver con la burocracia, con el poco crecimiento, con cierto tipo de cultura en el Ecuador, en fin, pero por eso decía, creo que el Ecuador puede ser mucho más de lo que es, ¿no? Ah, y ahora, como jóvenes quiteños de la Universidad San Francisco y de todas las universidades, usted, Pablo, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo nos recomienda aprovechar la universidad y qué deberíamos hacer con las herramientas que nos dan para ayudar a Quito? Porque sin duda los jóvenes de alguna forma tenemos que ayudar a que esta ciudad no siga avanzando, siga avanzando. ¿Qué nos recomienda? Nada, yo creo que lo único que uno puede, yo no puedo dar ninguna recomendación en la vida. Yo he tratado de caminar en la vida lo mejor posible, pero no tengo, no pretendo poder dar recomendaciones a los demás. Eh, yo solo puedo decir que yo soy una persona absolutamente normal, no tengo nada ni de especialmente inteligente ni de especialmente nada, eh, y simplemente he tratado de basar mi camino en la vida, en hacer las cosas lo mejor posible, no genialmente, sino lo mejor posible. He tratado de hacerlo siendo respetuoso de los demás, he tratado de hacerlo tratando de hacer las cosas con rectitud. Y para mí el respeto a los demás y la rectitud empieza desde cosas tan sencillas como la puntualidad, ¿no? Que uno dice, bueno, pero la puntualidad no es tan importante. No, no, sí, la puntualidad es muy importante porque es una muestra de respeto a los demás, y es una forma de tratar de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Trato de ser respetuoso y recto en el tráfico, dentro de lo posible. También a veces uno se equivoca, pero dentro de lo posible, de mirar alrededor mío y ver si alguien está viniendo o alguien está queriendo pasar un paso cebra y yo estoy en el auto, pues pararme para que la persona pueda pasar en el paso cebra, porque para eso son hechos los pasos cebra, para que el auto pare y respete al peatón. Entonces son las cosas que yo he tratado de hacer en la vida, como te digo,
hacer lo mejor posible sin ninguna genialidad, pero lo mejor posible, tratando de hacerlo de la manera más respetuosa, de la manera más recta posible. Y yo creo que cuando uno junta esos dos, tres, cuatro principios de la vida, que son básicos y sencillos, uno puede hacer algo que es darse gusto a uno mismo y aportar a los demás, ¿no? Que es lo que yo he tratado de hacer en mi vida. Así que no puedo dar ni recomendaciones ni nada, sino simplemente decir, esos son principios básicos de mi vida que me han permitido caminar con satisfacción, para mi satisfacción y para tratar de ser útil a los demás, ¿no? Hoy le agradezco, Pablo, y yo sé que usted es humilde, pero con su ejemplo siempre nos ha enseñado eso como estudiantes, así que le agradezco mucho y No, ha mil pasado, gracias a ti. Lo que me ha dices, mil pasado gracias. muy linda entrevista, Pablo. Es un gusto siempre compartir con usted y esperamos seguir en contacto y seguir trabajando por la ciudad y por el país siempre. Así que le agradezco Siempre, mucho, siempre en Pablo, eso. Ese es el tema básico del liberalismo, siempre. es que las personas somos el centro de la sociedad, no es el gobierno, no son los políticos, somos nosotros las personas y nuestros derechos y nuestras responsabilidades son el centro de la sociedad. Pero yo siempre pienso que para ser un buen liberal tenemos que mirar alrededor nuestro. No podemos ser un liberal que dice, yo el individuo soy el centro de la sociedad y yo voy caminando. No, hay que caminar mirando alrededor. No, eso para mí es muy importante porque el mirar alrededor es lo que te permite el respeto como individuo, pero al mismo tiempo tu aporte a la colectividad, porque vivimos en colectividad. Mirar alrededor quiere decir eso. ¿Qué hay alrededor mío? Si yo veo una persona mayor en la calle pidiendo caridad, a mí me afecta, porque digo, caramba, ¿cómo es posible que una persona tan mayor tenga que estar en la calle mendigando? Algo estamos haciendo mal, ¿no? Eso es Claro, mirar alrededor. Como te decía antes, mirar alrededor es que si hay un paso cebra, hay que parar y dejar pasar al peatón. Que si tú estás manejando, si vas a ir a la izquierda, tienes que poner la luz de que vas a ir a la izquierda. ¿Para qué? Para que los que vienen detrás sepan qué es lo que tú vas a hacer, etcétera. Entonces, eso para mí es fundamental. Somos individuos que tenemos que estar mirando alrededor nuestro para construir una mejor sociedad. así es, Pablo. Muchas gracias y estoy de acuerdo. Muchos liberales a veces tendemos a ser individualistas, egoístas, pero más bien el liberalismo habla de cooperación social, de la división del Absolutamente. trabajo y no hay que olvidarnos de eso. Así que muchas gracias, Y Pablo, y eso es mirar alrededor. así es. Muchas Y gracias, para Pablo. Le innovar, agradezco. y tú has hablado mucho, Tomás, de la innovación, para innovar hay que mirar alrededor. Claro, Hay que porque mirar de eso con se una trata, mirada nueva, con una mente nueva para decir, a ver, ¿qué puedo aportar? a los Algo que demás. es diferente. Eso es la innovación. Claro, y un negocio no puede prosperar si no ayuda al prójimo. De eso funciona el Claro. negocio. Así que estoy completamente de acuerdo. Qué interesante, Pablo, hablar con usted y le agradezco muchísimo. No, un gran gusto, mi querido Tomás. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias.